Hola a todos, les doy la bienvenida a este canal donde estaremos compartiendo recetas deliciosas preparadas desde la comodidad de nuestra casa, con un toque siempre de autenticidad y puro sabor. Y antes de comenzar a explicarles, agradezco a todas las personas que están viendo este contenido y lo apoyan. Te invito a que consideres suscribirte si lo tuyo es la cocina y el sabor. Bueno, vamos a comenzar. El primer paso para iniciar esta grandiosa receta es cortar los ramilletes de brócoli. El brócoli en su totalidad es consumible hasta el tallo, pero normalmente suelo consumir las flores, sacando pequeños bulbos para que sea más fácil de cocinar, al igual que aprovechamos para revisarlo. Aunque tu brócoli sea orgánico, mira esto, siempre te van a aparecer cositas como estos. Es un gusanito inofensivo, pero no lo queremos en nuestro cuerpo. Así es que por eso me gusta hacerlo pequeño para revisarlo muy bien y darme cuenta de estos pequeños inconvenientes al momento de consumir el brócoli. Así es que este paso es súper importante, cortar y revisarlo muy bien. Teniendo ya esto cortado, ahora sí nos vamos a lavarlo y a desinfectarlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo colocamos agua y le vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Lo dejamos ahí remojar durante unos 5 a 10 minutos para que cualquier residuo que puedan existir en medio de las flores, que nuestros ojos no lo puedan ver, igual se limpie muy bien. Al igual que siempre existe la posibilidad de que tenga un residuo poco de tierra. Mientras eso sucede, ponemos en una olla al fuego con agua y sal. También vamos a avanzar con el aderezo de esta receta. Iniciaremos utilizando un cuarto de taza de aceite, 2 dientes de ajo finamente picado y sin la avena verde para que tenga un sabor muy sutil. Vamos a hacerlo por unos segundos nada más. Agregamos media cucharadita de hojuelas de picante y vamos a apagar el fuego. Únicamente queremos que el ajo suelte ese olor espectacular, pero que no se nos queme. Importante. También vamos a estar añadiendo un poco de cilantro finamente picado. Apagamos y reservamos. Dejamos que esto se enfríe. Mientras hicimos eso, ya nuestro brócoli está listo. Vamos a enjuagarlo unas 2 o 3 veces para retirar el exceso de residuo de bicarbonato y alguna suciedad que tenga por ahí. Cuando ya tengamos esto súper limpio, ahora sí vamos a proceder a cocinarlo. Lo metemos en la olla con agua que habíamos puesto previamente y lo dejamos ahí tapado durante 3 minutos. Continuando con el aderezo, vamos a incorporarle el zumo de 2 limones a la mezcla que tenemos. Me gusta hacerles pequeños masajes a los limones para que a la hora de exprimir el jugo suelte más. Vamos moviendo muy bien para que todos los ingredientes se nos integren y formen una deliciosa salsa. También vamos a estar agregando un poco de sal, aproximadamente media cucharadita, un toque de pimienta molida al gusto. Seguimos moviendo y mira esta delicia. Es una salsita muy fácil para hacer y elevará el sabor del brócoli. Pasados los 3 minutos ya nuestro brócoli ha estado, mira ese color verdecito, rico, delicioso. Vamos a procederlo a sacar
Y en un tazón, un recipiente que sea grande para que puedas mover, vamos a incorporar las flores y vamos también a incorporar la salsa que preparamos. Para no ensuciar muchas cosas, yo lo hice en la misma sartén. Entonces ahora mezclamos muy bien y lo que voy a hacer a continuación es muy opcional. Puedes añadir un poco de semillas de marañón o simplemente dejarlo así. El sabor es absolutamente delicioso, ese toque de picante, el olor a ajo, el cilantro. No, es una combinación muy deliciosa y será un éxito en tu mesa. Y las recomendaciones que te haré para esta receta es que el aderezo lo agregues a la hora que te vas a comer los brócolis, para que el brócoli conserve ese color verde intenso bonito, porque si lo haces con mucha anticipación se te va a tornar un poco marrón o amarillo y no queremos eso. Así es que esa es mi única recomendación y espero que te guste esta deliciosa receta, la disfrutes y nos vemos en un siguiente. Gracias por tu valioso tiempo y recuerda suscribirte para apoyar este contenido. Nos estaremos viendo en una siguiente. Adiós.